Ya. Ok, entonces vamos a hablar sobre los tumores malignos de partes blandas o de lo que se refiere son los tumores de tejido de sostén mesodérmico, de origen mesodérmico. Son los que se originan de los tejidos no óseos o extraesqueléticos en general, como el músculo, la grasa, los tejidos fibrosis y el neuroectodermo. El origen es mesodérmico, o sea, de la capa germinativa que deriva entre el ectodermo y el endodermo. Y habitualmente un alto porcentaje está dado en las extremidades y un pequeño porcentaje en el tronco y un muy pequeño en cabeza y cuello. El origen, el término sarcoma, bien se refiere a la apariencia que le daban y lo denominaron del latín de sarcus, que viene de pescado. Son neoplasias relativamente raras o muy raras, pero que su tratamiento puede ser exitoso si las diagnosticamos a tiempo. Como dice aquí, la incidencia es apenas del 1% y se calcula que en la Unión Europea se diagnostican 11,000 casos al año y en Estados Unidos nada más 7,800. Pero vean cómo la mortalidad es alta, hasta un 50%. En México se calcula que aún todavía son más raras, de 0.5 por cada 100,000 habitantes, y ocupan el 3% de todos los neoplasias malignas o de todos los cánceres. En este año, en el 98, que es una cifra muy atrasada, se habían registrado 1,468 casos en un año. O sea, son neoplasias raras en pocas palabras. Y están relacionadas con mutaciones de algunos genes que también son reguladores del ciclo celular y de los mecanismos de regulación de la división celular. Estos son los genes del P53, el gen del retinoblastoma y el gen del factor de necrosis tumoral. Pero también puede estar relacionados con los genes de la proteína MYC, del RAS, del BRAF, que son mensajeros intracelulares en la señalización de la división celular. Y la división celular y de la traducción y del DNA a RNA. También está relacionada con los genes que regulan la expresión de proteínas, receptores de citoquinas, como el factor de crecimiento de fibroblast derivado de plaquetas o del receptor de factor estimulante de epitelios o del endotelio. Y claro que está relacionado con algunas mutaciones de origen germinal. Se pudiera hacer asociación a lo mejor con algunos material genético viral que se ha encontrado insertado en el DNA de las células tumorales, como el Epstein-Barr virus, el citomegalovirus, pero en especial el HIV. Lo que traduce es que estas neoplasias entonces pueden ser facilitadas o inducidas en su desarrollo por estados o por secuencias génicas que son inserciones derivadas de virus. El HIV además predispone a un estado inmunológico deficiente o inmunovigilancia deficiente que permite el desarrollo. También se ha asociado estrechamente con la radioterapia. Aquellos pacientes que sobreviven a un primer cáncer tratados con radioterapia o los pacientes que recibían radioterapia por alguna otra causa como lesiones benignas, tenían alto riesgo o se ha visto que aumenta la probabilidad de riesgo de desarrollar un segundo cáncer de tipo sarcomatoide. ¿Y por qué no? Los tumores de tipo retinoblastoma, que si bien se presenta en los niños menores de los 5 años y que se curan con la cirugía y luego con la quimioterapia, tiene alto riesgo de desarrollar una segunda neoplasia de este tipo. Es más frecuente en los mayores de 50 años, o sea que es necesario la acumulación de daño al DNA en forma irreparable, y esto es lo que condiciona que sea más frecuente en las edades más avanzadas. Decía, la localización es más frecuente en las extremidades y menos frecuente en el tronco.
y aún menos en cabeza y cuello. No se ha determinado muy bien por qué, probablemente nada más está relacionado con la masa muscular y los tejidos de sostén. Entonces, sin un agente causal específico conocido, no podemos dictar medidas preventivas. Es una enfermedad silenciosa que crece habitualmente sin dolor hasta que no comprime, distiende o hace hemorragias intratumorales. Se ha considerado como algunas condiciones o factores predisponentes, todas estas, y quizás muy importante el síndrome de carcinoma vasocelular, la esclerosis tuberosa, que es una enfermedad rara, la poliposis colónica familiar, el síndrome de Gardner, que también se refiere al desarrollo de tumores benignos, óseos y de partes blandas, y la exposición a productos que pueden ser dañinos o tóxicos al DNA. Por supuesto que ya habíamos mencionado que puede haber la presencia de mutaciones de la línea germinal. Línea germinal se refiere a la línea celular que se deriva o que viene desde el desarrollo embrionario. La morfología o la histología, la morfología al microscopio o la histología va a ser muy diferente para cada una de ellas y nos va a orientar en cuál es su origen. Si su origen es el músculo liso, o músculo estriado, hueso, cartílago, membranas sinoviales, serosas, endotelio. A todos les vamos a llamar sarcomas y todos derivan del tejido de sostén, del tejido mesodérmico. Se van a dividir histológicamente en grados de diferenciación, entre bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado, en base a estas características, al tipo de celularidad, a la necrosis intratumoral, a la morfología nuclear o el pleomorfismo nuclear, al grado de celularidad o de mitosis, a la vascularidad y al pleomorfismo del estroma. Este es un tejido bien diferenciado, es un corte sagital de una fibra muscular. Lo que estamos viendo son los diferentes segmentos de un músculo. Si esto se rompe, entonces hay aumento en el pleomorfismo estromal. Las lesiones macroscópicamente pueden ser tan diversas como estas. Esto indudablemente es a nivel de la rodilla y puede ser originado del músculo, de la sinovia, del tendón, del cartílago, del tejido de sostén, del endotelio, de la grasa. No podemos definirlo en forma microscópica. El diagnóstico va a ser a forma microscópica, así que lo que necesitamos es biopsia. Y los nombres será relacionado al tejido que le dio origen, y eso no lo tiene que decir el patólogo. Entonces, si se deriva de los fibrocitos, de los condrocitos, de las células alveolares, del tejido epitelioide, del tejido sinovial, del tejido nervioso periférico, no nervioso, sino del periférico. Algunos que no podemos determinar de dónde son, de músculo estriado, de músculo liso, de grasa, de hueso, de tejido neuroendocrino, el histiocitoma fibroso maligno, que consideramos que viene de los histiocitos, del tejido que rodea al vaso sanguíneo, lo que le da el sostén, o del tejido neuroectodérmico. Como ven, son muy diversos y todos van a tener o todos van a ser de la familia en general de tipo sarcomatoide. Se clasifican una vez que encontramos o que es diagnosticado histológicamente, tenemos que darle una etapificación y se etapifica en base al TNM. Y a diferencia de otros, el TNM incluye cuatro líneas o 4 renglones. Uno es el tumor, los ganglios linfáticos, las metástasis, y aquí es muy importante el grado del tejido, el grado de diferenciación. GX, que no es valorado, bien valorado, moderadamente valorado, diferenciado y poco diferenciado. Y vean cómo está el poco diferenciado como un factor pronóstico importante. Así es que el tamaño tumoral y el grado de diferenciación van a ser los dos criterios para dar un pronóstico. Aparte, claro, de los ganglios linfáticos y las metástasis, pero en general, tumores grandotes y poco diferenciados van a tener muy poco pronóstico de sobrevida, a diferencia de tumores chiquitos y bien diferenciados. Igual que en algunas patologías, los estadios clínicos tempranos serían 1
A, 1B y 2A, y los avanzados serían 2B, 3A y 4. Y vean nada más cuál es la diferencia. Entre el 1A y 1B nada más es el tamaño tumoral. Menos de 5, más de 5. Entre el 2A y el 2B nada más sería la presencia de un tamaño tumoral, más de 5, y el grado de diferenciación. O sea, nada más con que sea poco diferenciado, escala en su atapificación y disminuye su pronóstico de sobrevida. Cualquier enfermedad que tenga ganglios linfáticos o que tenga metástasis va a ser de muy poco pronóstico. La masa tumoral sea menor o más de 5 centímetros es lo que nos va a dar el T, pero además va a ser de alto valor pronóstico. Habitualmente se presenta como masas sin dolor, con expansión lenta, distensión, fractura, hemorragias, infección o rompimiento de las superficies, como el que vimos, ¿no? Que estaba rompiendo la piel. Tiene un crecimiento progresivo, que no tiene un límite, y puede producir obstrucción visceral, obstrucción neurovascular, compresión nerviosa, compresión de los grandes vasos o distensión de partes blandas. A nivel de retroperitoneo, son grandes masas que, como son tejidos laxos, pueden distenderse en forma importante antes de dar algún síntoma. El crecimiento habitualmente es local y tienen una diseminación a los tejidos vecinos, pero también pueden diseminarse o infiltrar a través de las fibras musculares, de los nervios, de las fascias musculares y de los vasos sanguíneos, ya bien sea venosa o linfática. Si es venosa o vía vascular, pues su primer sitio de metástasis va a ser pulmón. Si es vía linfática, el primer sitio de metástasis va a ser en los ganglios linfáticos que le correspondan al primer relevo ganglionar y al segundo relevo ganglionar. Aquí hay dos ejemplos, una a nivel de pelvis, de tejido paraovárico, y aquí hay otro que está alrededor o en el tejido paracardíaco. El diagnóstico diferencial, dependiendo del sitio, tendremos que establecerlo en base a la biopsia, y no cualquier masa va a ser sarcoma. Esto puede ser cualquier otra cosa, y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las neoplasias más comunes en esa área: los linfomas, el tumor de células germinales o los tumores locales a nivel de retroperitoneo. Y a nivel de la pared abdominal tenemos que hacer diagnóstico de abscesos, de infección, hemorragias o hematomas o de lesiones benignas completamente. El diagnóstico lo tenemos que fundamentar, es decir, en el estudio histológico, así es que es necesaria la biopsia. Pero antes de la biopsia utilizaremos cualquier herramienta de gabinete, como rayos X, ultrasonido, tomografía, resonancia, angioresonancia, PET o gamagrama para establecer un TNE. La etapificación nos va a ayudar a tomar decisiones y para establecer cuál es el grado de avance de la enfermedad. En este caso, esta es una imagen, una simple rayos X, y vean cómo cambia cuando es un PET. Un PET nos está diciendo no nada más que hay enfermedad local, sino que además tienen hueso, en pulmón, en las articulaciones, en hígado, retroperitoneo y probablemente el primario. Es útil la biopsia por aspiración, o sea, con aguja fina, puesto que algunas de las veces con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Pero actualmente necesitamos marcadores de biología molecular, así es que la biopsia fina ha quedado un poco atrás y será la que nos dará la pauta si se debe de hacer una biopsia Trucut o una biopsia incisional o excisional con fines de obtener mayor tejido para pedir marcadores genéticos o marcadores de membrana. El estudio transoperatorio prácticamente ya no se usa, pero en algunas ocasiones sí está indicado. Eso va a ser criterio del cirujano si considera o no mayor tejido. Esto no podemos decir a simple vista qué es si no supiéramos el diagnóstico con anticipación. Y claro que la masa involucra todo el tejido retroperitoneal, excluyendo a la aorta y a la cava y a la pared abdominal. Y está en forma delimitando la pared o la cavidad peritoneal, donde están todo el intestino delgado y el intestino grueso.
Pero vean cómo esta masa no le vamos a poder dar un diagnóstico a menos que no lo llevemos a biopsia. Y nuestra biopsia pues tendrá que ser por el sitio más fácil de acceso. Puede ser por punción o de una vez por un truco. Decía, por clínica, los tumores que crecen en el retroperitoneo con mayor frecuencia, que desplazan a las demás estructuras y que tienen una pseudocápsula, como en este caso, pues son los liposarcomas. Pues nuestro diagnóstico presuncional será un liposarcoma, pero tendremos que comprobarlo con biopsia. Y así los tipos histológicos solamente los llevaremos o los estableceremos en el tejido histológico. El patrón, hay muchas patologías y vamos a tocar algunas las más frecuentes, como el histiocitoma fibroso maligno, donde se define un fibrohistiocítico. Los histiocitos que sabemos ahora son de origen hematopoyético, se consideran de tejido de sostén. Perdón. Y bueno, el patólogo nos va a decir que hay diferentes patrones y que estos patrones pueden tener un comportamiento desde el menos agresivo hasta el más agresivo, con un cambio en su pronóstico. Estas son masas de crecimiento rápido que se presentan entre los 60 y los 70 años y se presentan con mayor frecuencia en las extremidades, como la mayoría de los sarcomas. La mayoría, más del 80%, son de alto grado nuclear, así es que son G3, y de entrada van a ser etapas clínicas T2B o T3, perdón, T1 o T2 o T3, pero con grado 3, lo que los establece como una etapa clínica avanzada. Y estos son los patrones que se proponen o los flujogramas que se proponen como alternativas de tratamiento. Vean, una enfermedad de bajo grado puede ser llevada a cirugía. Una de alto grado, dependiendo de su tamaño, viendo la imagen anterior, voy a regresar a esto, tendremos que definir si su tamaño tumoral puede ser o es factible llevarlo a cirugía de primera entrada. Si no es factible llevarlo a cirugía, tenemos que proponer un tratamiento alternativo. Si es candidato a cirugía, no hay que retrasarlo y llevarlo a cirugía. Pero si no es candidato a cirugía o la cirugía no va a lograr el objetivo de resección completo, tiene que ser llevado a un tratamiento alternativo. Y decía, esta es una opción, puede ser quimioterapia de inducción o radioterapia de inducción y posteriormente lo llevas a cirugía o a un protocolo de investigación de una segunda línea. El liposarcoma, que fue la imagen que vimos, un tumor que crece lentamente en el retroperitoneo la mayoría de las veces, está compuesta por células linfoides o lipoblastos con alta capacidad de proliferación, con grado nuclear 3, dice aquí el 50% son grado 3, de la histología. Lo que sí hay que determinar que algún lipoma atípico o al revés, un lipoma atípico que no cumple todos los criterios de enfermedad benigna debe ser tratado como un liposarcoma de bajo grado o bien diferenciado. Así que tiene que ser el tratamiento, el abordaje de tratamiento debe ser agresivo. Decía que su sitio por predilección no es el único, pero en forma importante es el retroperitoneo, donde da grandes masas tumorales. El liposarcoma es un tumor de alto grado la mayoría de las veces y se recomienda dar cirugía, quimioterapia y radioterapia. Otra vez aquí hay un flujograma que una vez establecido el diagnóstico y de acuerdo al tamaño tumoral, se establecerá cuál será la posible vía de tratamiento a ofrecer.
menos de 5 centímetros o más de 5 centímetros, 5 a 10 centímetros o más de 10 centímetros. Otra vez, los tumores muy grandes se les aborda con quimio-radioterapia preoperatorias. Leiomiosarcoma, un tumor que se deriva del músculo liso, puede ser visceral o pues, la mayoría de las veces visceral o de algún otro tejido, incluye únicamente el 10 a 20% de los sarcomas. Y vean cómo en extremidad sigue siendo el primer lugar y en segundo lugar el retroperitoneo. También puede presentarse en tejido celular subcutáneo y puede asociarse a los vasos sanguíneos. Tiene lesiones o se puede presentar como lesiones nodulares aisladas que pueden permitir un diagnóstico más temprano. Su origen, entonces, las fibras musculares del músculo liso. Habitualmente tienen un crecimiento progresivo, son indoloras o indoloras hasta que sangran o tienen necrosis y a veces difíciles de diagnosticar, por eso necesitamos una biopsia generosa para poder hacer marcadores de membrana. Y los anticuerpos monoclonales que identifica la vimentina, la actina y la diezmina es lo que nos va a llevar al diagnóstico. Entonces, recuerden esto, marcadores tumorales, la vimentina, la actina y la diezmina. Puede haber algunas variedades, el leiomioblastoma, que no es un leiomiosarcoma de células epiteloides, y la variedad o leiomiosarcoma mixoide, que tiene abundante tejido fibroso. El leiomiosarcoma de la arteria pulmonar es una entidad específica por su rareza y su compromiso y su abordaje quirúrgico. Y la otra es el leiomiosarcoma de la vena cava inferior, que da como consecuencia el síndrome de Budd-Child o una trombosis de los vasos mesentéricos. Decía que el pronóstico está relacionado con el grado de diferenciación de la neoplasia, pero la mayoría son de grado 3, de 80%. Son enfermedades agresivas que requieren manejo quirúrgico radical, que tienen diseminación fásica vía venosa a pulmón e hígado, y que su pronóstico no es muy alentador. El tratamiento es quirúrgico y en segundo término será quimioterapia. El radiomiosarcoma, una neoplasia que se deriva del tejido del músculo esquelético, entonces más frecuente en las extremidades y menos frecuente en cabeza y cuello. Hay una entidad donde es relativamente frecuente en los niños, a nivel de la mandíbula o del cuello alto de la mandíbula. Y hay otra entidad que es la que está asociada al tejido paravesical. Y, ¿por qué no?, el radiomiosarcoma de órbita, que es más frecuente en la primera infancia. Y se presentan en forma diferente, en la primera infancia, en los primeros años de vida, en los primeros 2 años de vida, en la primera infancia, antes de los 10 años, y antes de la adolescencia. Tiene una presentación, decía, en general entre la primera y la segunda década de la vida, y el abordaje debe ser con cirugía y quimioterapia. Tiene variedades, y aquí las variedades importantes. La embrionaria, tiene mayor presentación a nivel de tejido paraovárico, o bien el alveolar a nivel de tejido de cuello, el botroides de extremidades y el pleomórfico también de extremidades. El embrionario y el alveolar son neoplasias altamente sensibles a la quimioterapia que puede ganarse mucho. Pero la mayoría de las veces son neoplasias poco o muy poco diferenciadas, tanto que no nos puede decir el patólogo cuál es su origen. Entonces necesitamos igualmente de inmunohistoquímica por marcadores tumorales. Cuando son neoplasias indiferenciadas, el patólogo los ha juntado en una entidad que le llaman neoplasia de células pequeñas y azules, donde incluye los radomioblastos. Y por ello es que se requieren tener marcadores para poderlo diferenciar de otras entidades. Hay otras 2 que tienen células pequeñas y azules, y una es el melanoma indiferenciado y otra es el linfoma. Y un cuarto, que son las neoplasias de tejido germinal, o sea, testículo y ovario. Y se tratan diferente cualquiera de ellas. Así es que es muy importante definir si es un rabdomiosarcoma a través de los marcadores de membrana, la vimentina, actina, diezmina y mioglobina. Si se fijan,
la vimentina, actina y diasmina, los comparte con el músculo líseo, y lo que lo hace diferente es la proteína de mioglobina. El radionucleótido embrionario como una entidad específica de CIA puede presentar hasta un 30% con algunas características que es frecuente en nariz, órbita, oído, pero también en próstata y tejido paratesticular. Más frecuente antes de los 10 años, en los primeros 5 años específicamente. Y son neoplasias que pueden ofrecer un alto porcentaje de curación si se hace un abordaje correcto. Y correcto me refiero a que deben recibir radioterapia y quimioterapia a dosis altas, específicamente con drogas como la doxorubicina y el metrotexate y el cisplatina. Hay otros sarcomas como el sarcoma de tejidos sinoviales, que se deriva de los elementos sinoviales, y esta se ve más frecuente en adultos mayores después de la tercera década de la vida. Se presenta en tejido intraarticular o en tubo digestivo o en extremidades inferiores. Y vean cómo el sitio más frecuente va a ser extremidades. Histológicamente se le determina que hay dos variedades de células epiteliales y células fusiformes. Las epiteliales van a ser como de tipo poliédrico y las fusiformes en forma de huso. Decía elementos cúbicos con formaciones como pseudoglándulas. Y esto se le va a llamar patrón epitelioide. Cuando predomina el patrón fusiforme o en forma de huso, entonces le podrá denominar sarcoma sinovial de patrón fusiforme. Puede ser combinado o puede ser de un solo patrón y además su alto crecimiento va a dar necrosis intratumoral y esto va a facilitar la formación de calcificaciones intratumorales, un rasgo característico de malignidad. Su diagnóstico o marcadores de membrana puede ser con queratina, con antígeno de membrana epitelial, con TX18 o con el gen de fusión CYT-SX determinado por FISH o por hibridación in situ. El sarcoma sinovial es una neoplasia agresiva, se decía la mayoría de las veces en extremidades, tiene una capacidad de diseminación linfática como la primera vía. Y este tiene indicación, además del abordaje quirúrgico, hacer disección ganglionar del primero y el segundo relevo ganglionar. Su diseminación es venosa en un 30% de las veces y en un pequeño porcentaje metastásico. Es que tenemos que buscar enfermedad a nivel del pulmón y del hígado como los principales y el segundo en todas las estructuras óseas. Su pronóstico, decía, es pobre. Vean cómo aquí, con las tres herramientas, cirugía, quimioterapia, radioterapia, no es allá a los 25% a los 5 años. En general, todos pueden tener las características que le llamamos factores pronósticos y que hay que saberlas diferenciar. Ya dijimos que los bien diferenciados van a tener mejor pronóstico que los poco diferenciados. El que sea plomórfico